Coordinadora de Organizaciones Sociales Ñuñoa Sur Oriente. Y activamente participan la Asamblea Territorial de la Villa Frey Sur, la Mesa Barrial Lo Plaza, el Centro Cultural de la Villa Los Presidentes, y los dueños de casa, que son la Junta de Vecinos 20 Estas organizaciones, como sus componentes lo saben, son primero la Mesa Barrial Lo Plaza, que nace en un Cabildo Ciudadano en noviembre de 2019 y tiene como finalidad principal incentivar la participación ciudadana y la solidaridad entre los vecinos, y tiene la necesidad de reactivar el espíritu de lucha comunitaria en los ámbitos políticos y sociales. La Asamblea Territorial de la Villa Frey Sur, que nace en octubre de 2019, en el marco, ¿no es cierto?, de las protestas y las manifestaciones sociales, se ha mantenido desde entonces activa a través de organizar no solamente manifestaciones, sino que también conversatorios que abarcan temas de vivienda, de seguridad social, de salud, de reforma tributaria, y ha participado activamente en las ollas comunes que se han organizado aquí en la comuna de Ñuñoa. El Centro Cultural Villa Los Presidentes es una organización que surge a finales del 2018, que se toma en sus manos la redacción y distribución de la revista que circula en la Villa Los Presidentes, tanto impresa y repartida gratuitamente como también vía online. Es un centro cultural que organiza actividades de apoyo a los vecinos a través de talleres de costura, electricidad casera, naturopatía, incentivo al compostaje. Están ahora organizando una biblioteca pública y además antes de la elección de constituyentes, organizaron 8 conversatorios con los distintos postulantes del Distrito 10. Y finalmente, como les digo, los dueños de casa, que son la Junta de Vecinos número 20 del Parque Juan 23, que es la más antigua de todas, fue fundada en 1970, está ubicada aquí en la calle Juan Moya, y que tiene como objetivo principal el facilitar y fomentar la organización y coordinación de los vecinos para satisfacer las necesidades de las personas, tanto de manera individual como colectiva, y con un estricto respeto a los derechos de todas las personas. Esas son las organizaciones activas que están. Bueno, nuestro invitado hoy día es el constituyente Manuel Boldarsky. Perfecto. Nunca antes visto. Bueno, él es abogado, es divulgador jurídico y se ha caracterizado por su interés en acercar a la ciudadanía a los derechos que tienen y que deberían de ejercer, ¿no? Y también en el campo, obviamente, de los derechos humanos. Bueno, presentados al invitado y a las organizaciones que nos convocan, queremos hacer una introducción a este movimiento que se está consolidando. La inquietud de tener una nueva constitución surgió casi
unánimemente con la aprobación de la Constitución espuria de 1980, que es una constitución que se hace en dictadura, sin registros electorales, para favorecer los intereses de un grupo que está de acuerdo con la dictadura. Y esto va escalando, escalando, escalando. Tiene un primer acercamiento el año 16, cuando se hacen los encuentros autoconvocados, pero que no llegan a una finalidad en la que buscaban los ciudadanos. Y todo esto no escuchar, esta sordera de las autoridades, finalmente acumula tanta energía que estalla en octubre del año 19, el 18 de octubre de 2019. A partir de ese momento las autoridades se ven obligadas a escuchar esta molestia ciudadana y termina entonces convocando al mecanismo de la nueva Constitución. Esto se concreta en mayo, 15 y 16 de mayo, cuando la ciudadanía vota que sí quiere una convención constituyente y que quiere que sean estas las personas que lo representen. Manuel Boldasky es candidato y elegido posteriormente en la lista del pueblo. Y entonces queremos darle la palabra a él para que nos cuente cómo ha sido este primer mes de trabajo en la Asamblea Constituyente y que enseguida nos dé la introducción para ver cómo van a ser los mecanismos de participación ciudadana dentro de esta Asamblea Constituyente. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por haber venido hoy. Me disculpo por el retraso. Tuve un pequeño percance en la casa, tuve que devolverme a buscar el teléfono porque si no me hubieran colgado mis compañeros que están ahora transmitiendo. Saludarles, por supuesto, muchísimas gracias por esa muy bonita presentación. Es muy raro para alguien que ha sido un vecino estar ahora del otro lado de la testera, pero lo hago con mucho cariño, con mucha satisfacción y con muchas ganas de que entendamos que este es un logro colaborativo, un logro ciudadano. No vengo defendiendo ideologías más que la necesidad de que la dignidad de la persona se respete sin ningún límite. Creo que en la medida en la que podamos ofrecer normas, en la que podamos acordar normas para que la dignidad no solo sea costumbre, sino que sea la forma en la cómo se entienda la sociedad del futuro, vamos a haber hecho un buen trabajo. Bueno, como ya nos señaló muy bien nuestra maestra de ceremonia, yo vengo de Santiago Centro, vivo frente al Cerro Santa Lucía, con la niña que me gusta, que está por ahí, mi esposa. Soy abogado, divulgador jurídico. En la universidad mis profesores me dijeron que tenía que elegir cuál era mi derecho humano favorito. Tuve la suerte de criarme jurídicamente en la Academia de Humanismo Cristiano, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde tuve a profesores como Nelson Caucoto, como Héctor Salazar, como Verónica Reina, Hernán Quesada. Muchos de ellos, o sea, la gran mayoría defensores de derechos humanos, defensores de víctimas de la violencia perpetrada por agentes del Estado en ejercicio de sus funciones durante la dictadura cívico-militar, que lamentablemente hasta el día de hoy nos genera consecuencias, particularmente la principal, que es la que hoy por fin estamos enterrando, que es esa Constitución espuria a la que hacemos referencia. Y para mí es muy importante estar aquí hoy día con ustedes porque el mejor modo en el cómo vamos a co-construir la Constitución en la que tenemos el acuerdo que nos va a llevar a la Constitución que necesitamos escribir es aquí,
es con las vecinas y los vecinos, es saliéndonos de esa innecesaria diferencia entre las personas que forman parte de los órganos de ejercicio de poder y la ciudadanía. Y en ese sentido yo solo propongo que podamos co-construirla, que podamos trabajar juntas y juntos para efectos de que si hay algún tema en particular que ustedes crean que deba ser levantado, por supuesto, lo levantemos, lo conversemos, lo dialoguemos y especulemos acerca del futuro para efectos de ver qué consecuencias podría tener este tema respecto del cual estemos hablando. Y por lo tanto, creo que el agradecimiento aquí principal debería ser el que yo les dé. Estoy muy agradecido de que estén aquí conmigo hoy día y de que acompañen este proceso, porque la convención, la constituyente, a mí no me gusta hablar de la convención porque esta es una asamblea encubierta, solo tiene el nombre distinto. De hecho, la historia del establecimiento de la ley 21.200 que genera la reforma, que permite, la reforma más importante que ha tenido la Constitución que nos rige, que es la que permite que exista la constituyente y que permitió el plebiscito del apruebo y el rechazo, confunde estos dos términos, la Asamblea Constituyente con la Convención Constitucional, y de hecho uno de los senadores en una de las discusiones, aquí les estoy contando les estoy contando un poco del salseo, no le cuenten a nadie. Uno de los senadores, esto aparece, lo pueden buscar en el Senado, en la página del Senado, en la tramitación de la historia fidedigna del establecimiento de la ley 21.200. Dice que el pan batido es a la marraqueta lo mismo que la Asamblea Constituyente a la Convención Constitucional. Y desde esa perspectiva yo prefiero autodenominarme, y les invito a que hagamos este ejercicio, prefiero denominarme constituyente, como un delegado de la ciudadanía para efectos de poder ir canalizando las inquietudes, las necesidades, y si es que esas inquietudes se organizan, que luego formen mandatos que me puedan entregar para luego yo poder llevarlos a esta asamblea. ¿Y por qué señalo este punto en particular? Porque les invito a que hagamos la siguiente reflexión. Para escribir el artículo 1, como dijo el vicepresidente Baza, es necesario, es lindo, y es muy, muy inteligente, y es músico además. Sí, yo ayer me enteré que era músico. Las tiene todas. Yo cuando grande quiero ser como él. El vicepresidente Baza dijo una frase muy certera. Para escribir el artículo 1 necesitamos saber cómo escribir el artículo 1. Y eso es lo que ocurrió, lo que está ocurriendo ahora durante este primer mes de trabajo, que por supuesto nos tiene a todos súper emocionados, súper contentos, súper agradecidos. Y antes de seguir, tengo que hacer un corte comercial. No, es broma. Tengo que agradecerle al Fortín Mapocho porque estamos transmitiendo ahora a través de su plataforma. Y por supuesto a la audiencia que está en el streaming de los vecinos de Ñuñoa. Por si no nos escuchan, abierto aplausos ahora. Bueno, como les decía, permiso, me voy a sacarla. No le cuenten a nadie tampoco, por favor. Para escribir, por lo tanto, el artículo 1 tenemos que saber cómo escribirlo, porque además esto de tener una constituyente en un país que todavía está sufriendo los embates de un genocidio es algo, claro, es un lenguaje al que no estamos acostumbrados o que estuvimos acostumbrados en algún momento o que incluso se nos politizó, se nos ideologizó por usar este lenguaje cuando en realidad era solo norma jurídica, eran solo leyes que nos rigen hasta el día de hoy incluso. El genocidio, para quienes no lo sepan, es el delito más atroz que puede cometer un líder elegido democráticamente o un líder impuesto en una sociedad. Y es lo que viene realizando todavía
esta lógica de la Constitución del 80 y siento yo que va a seguir vivo ese delito hasta cuando no logremos terminar con la Constitución de Pinochet. Y en ese contexto a mí me llena de mucha emoción el poder formar parte de esto, porque a las 6 de la tarde del 16 de mayo yo me quería ir a acostar. Lo confieso, me quería ir a acostar, no quería seguir sabiendo de las elecciones, porque si bien estaba convencido de que era el camino que había que hacer, éramos alrededor de 90 los candidatos en el Distrito 10 y tuve la oportunidad, la suerte de que a las 8 uno de los primeros pantallazos que me llegó de mis amigos fue de MOL. Esto tampoco se lo contaba a nadie, no se lo cuenten a nadie. Y mi primer pensamiento fue, bueno, si lo dice la derecha, entonces debe ser cierto. Pues entonces podría ser, claro. Y en este primer mes, justamente hemos estado en esta parte de la mención que hacía a la frase que el profe Baza señala, que es entrar a buscar formas en las cómo acordar el inicio del trabajo constituyente, que ha sido difícil, sin lugar a dudas, que ha sido increíble, que ha sido hermoso, que ha sido lleno de colores, que ha sido lleno de diversidad, que siento que es lo que le faltaba no solo a Chile, sino que al grupo de personas que estableciera las normas que le pudiéramos proponer al Chile del futuro. Nos hicieron creer que debíamos ser esto: una bandera, un Estado, una Constitución, y el que lo cuestione sea preso. Y ojalá que aparezca. Y hoy por fin, pese al dolor que nos ha causado la crisis que venimos viviendo, mal manejada por este mal gobierno, hoy por fin podemos decir, vamos bien. Porque hemos logrado establecer reglas mínimas, hemos logrado establecer comisiones de trabajo, hemos logrado establecer coordinaciones para estas comisiones de trabajo, y particularmente en lo que a mí me toca, que es la Comisión de Derechos Humanos, en la que tengo el honor de participar. Tengo la suerte también de participar en una de las subcomisiones de trabajo, que es la que se encarga de recibir, de generar el trabajo administrativo para recibir en audiencia pública a todas las organizaciones que tengan propuestas relacionadas con cómo deberíamos tener un sistema de protección de rango constitucional, plurinacional, de derechos humanos. Por lo tanto, les traigo una novedad que aprobamos ayer. Si buscan en la página chileconvención.cl van a encontrar el formulario, así que tarea para las organizaciones presentes y para las personas que forman parte de esas organizaciones: vayan a la página, descarguen el formulario, plantéense si es que no lo han hecho, y si lo tienen, revísenlo, corrijan lo que sea necesario corregir y envíenlo luego al correo cderechoshumanos@chileconvención.cl para que puedan ser recibidas y recibidos en la audiencia, porque por supuesto esta constituyente tiene que trabajar con todas y con todos los que quieran participar. Ojalá con todas y todos los chilenos. Va a ser un poco difícil, pero tenemos que intentarlo por lo menos, porque las cosas son difíciles, pero deberíamos preocuparnos si fueran fáciles. Ahí les dejo la reflexión. El 4 de julio empezó la convención y lamentablemente tuvimos que detenerlo todo, porque afuera, no sé si, la verdad es que yo he visto re poca tele porque estoy trabajando como 14 o 16 horas al día. Yo no quise seguir en la ceremonia porque afuera del Congreso habían carros lanzaagua reprimiendo, y la verdad es que yo no me iba a prestar para un show mediático mientras afuera mi pueblo estuviera siendo reprimido como lo ha venido siendo desde el 18 de octubre. Me consta y me consta porque soy defensor de derechos humanos. Se preguntarán, ¿y qué hacen los defensores de derechos humanos? ¿Andan puro defendiendo delincuentes? No. Los defensores de derechos humanos defendemos la dignidad de las personas, y lo que nos preocupamos principalmente es de obtener los registros en los casos en los que los agentes del Estado actúan,
¿Para qué? Para que si se exceden, luego exista evidencia con la cual podamos perseguir a los responsables, a los directos, es decir, al funcionario que cometió el error o el horror, y a los indirectos, que son los responsables políticos, que desde mi punto de vista es el representante legal del Estado, el presidente Sebastián Piñera. Habiendo logrado que terminara la represión, logramos entrar, se instaló, logramos elegir a la también presidenta Elisa Loncón, cuestión que... Qué bonito, ¿no? He aprendido más mapuzungún que nunca. Para mí es una de las mejores cosas que pueden haber ocurrido. He aprendido a despedirme, a saludar. Tengo el privilegio de poder llevarme bien con la Machi Francisca Linconado. Una tremenda persona, una autoridad ancestral. Por favor, apláudanla, ¿sí? Apláudanla nomás. ¿Sí? La Machi Francisca también, lamentablemente, siendo víctima de la violencia perpetrada por carabineros en el Gualmapu. Hemos tenido la posibilidad de compartir, de dialogar y de escucharla. Creo que lo más importante de todo es que Chile entero ha escuchado a aquella que trataron de terrorista y que luego fue absuelta. Y nos hemos encontrado con bajezas como las que vimos esta semana, en las que trataron de nuevamente entrar al tema y criminalizarla y hablar de que la coordinadora Manuela Arroyo era la defensora de la CAM, cuando en realidad ese tipo de discursos confunden y en este tipo de circunstancias confundir es lo mismo que mentir. Así que yo les pido que tengan mucha precaución, que busquemos en cada ocasión en la que ocurra una circunstancia polémica, que busquemos un modo en el cómo hacer, en inglés se denomina fast check, pero no me acuerdo cómo se llama en español. Hacer una revisión de las noticias para que quede claro cuáles son verdad y cuáles son mentiras. Porque se ha intentado establecer un discurso basado en la mentira, porque no han sido votadas y aprobadas las propuestas que han hecho un grupo determinado de constituyentes. Pero la democracia ha hablado. No somos los que pertenecemos a organizaciones sociales, a grupos independientes o a determinadas iniciativas políticas. Es la democracia la que estamos viendo. Es la primera vez en la historia de Chile que estamos viendo la democracia viva. Y la estamos viendo no solo con ciudadanas y ciudadanos de las ciudades, de las comunidades, lo estamos viendo con pueblos originarios, con las primeras naciones. Y eso es algo que para mí es muy, muy, muy emocionante, algo que me llena de satisfacción y me puedo morir tranquilo porque vi democracia en este país por fin. Pero, perdón que de repente me emociono. Pero nos falta la parte importante, porque es lograr los acuerdos que nos permitan escribirla y luego proponérsela a Chile para que podamos proyectar el mejor modo en el cómo vamos a tener el buen vivir, que es lo que todos esperamos hacia el futuro. No mencioné, y qué bueno que estábamos transmitiendo a través del Fortín Mapocho y de todas las redes que nos acompañan hoy, porque quisiera saludar muy especialmente a todas y a todos los que son familiares y amigos de prisioneras y prisioneros políticos. Quisiera decirles que les abrazo fuerte, que les abrazamos fuerte. No sé si escucharon los aplausos. Si no los escucharon, les aplaudieron mucho. Estamos con ustedes. Acompañamos su dolor. Y lo más importante de todo, acompañamos la lucha para que de una vez por todas sea ley el indulto general. Les aviso, el día lunes a las 10 de la mañana va a estar en tabla en la Comisión de Constitución del Senado el proyecto de ley de indulto, para que por favor estén atentos a sus redes, para que pongamos la tendencia a aprobar el indulto general ahora, no porque sea una cuestión política, porque es
es un imperativo humanitario que de una vez por todas debe ocurrir, porque el Chile del futuro lo tenemos que construir en paz y sin criminalizar a quienes son los héroes que lograron que yo hoy día sea constituyente. Por último, perdón si me he pasado en el tiempo, voy a tratar de ser muy breve. Les conté que, bueno, en la página chileconvención.cl están los formularios de inscripción para todas las audiencias públicas. Yo les hablé de la mía nomás porque la Comisión de Derechos Humanos es la más pulenta, pero todas las comisiones son las más pulentas. Qué bueno que tenemos comisiones, grandes grupos de trabajo. No son las únicas, no son excluyentes, y los temas que estamos viendo son formas en las que buscamos englobar el principio del trabajo. No crean que es lo único que vamos a ver, solo es el punto de partida. ¿Para qué? Para este trabajo provisional que surge a partir de la necesidad de que partiéramos de algún modo. Y desde mi perspectiva, los derechos humanos eran fundamentales desde un principio. Logramos que se estableciera y hoy día ya estamos trabajando para poder ofrecer este sistema del que les hablaba, de rango constitucional, plurinacional, de protección de las garantías y libertades fundamentales de las personas. Que pensemos en la posibilidad de que el día de mañana los parlamentarios, los jueces, los ministros de las Cortes y el presidente de la República tengan que cumplir la obligación de entregar un certificado que acredite conocimientos en materia de defensa de los derechos humanos. Porque quien no respeta los derechos humanos no respeta la dignidad, y quien no respeta la dignidad está equivocado. Es difícil, es súper difícil, pero tiene que ser difícil. Si fuera fácil, no estaríamos haciendo lo suficiente. Téngannos paciencia, porque nos vamos a equivocar. Acompáñennos, no nos dejen solos. La constituyente nos la ganamos. No es de quienes somos constituyentes, es del pueblo de Chile, de los pueblos de Chile. Y el mejor modo en el cómo la vamos a co-construir es con actividades como esta, en todos los territorios. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, ustedes han escuchado lo que se ha estado haciendo y ahora le pedimos a los vecinos que expresen, vamos a tener un micrófono volante, que expresen lo que a ellos piensan que les corresponde ver a la ¿qué dijimos? Asamblea, a la Constituyente. ¿Ah? Yo no sé quién va a manejar el micrófono. Acá está. Hola, buenos días a todas, a todos. Buenos días, oyentes. Yo la verdad que no soy vecino de Ñuñoa, así que yo soy vecino comunal de Macul y vengo aquí en delegación. Felicitarte, colega, porque también soy de la universidad aquí. Y quiero hablar de legitimidad. Me quiero referir en particular a la cuestión de la legitimidad para que esto no se transforme nuevamente en una convención o en un espacio en donde se construye la constituyente o la nueva constitución nuevamente entre cuatro paredes. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden ser muy legítimos los representantes en un tiempo en que estamos cuestionando una democracia representativa, ¿no? Y queremos llegar a una participativa. Entonces, mi pregunta concreta es: ¿cómo está el espacio, según tu percepción, adentro de la constituyente para establecer mecanismos realmente participativos que salgan del Congreso? Jorge, gracias por tu reflexión. Yo creo que todo es política. No creo que... O sea, cuando uno es chico y está negociando con la mamá para que le dé permiso para salir a jugar, está haciendo política también. Y lo que hacemos al especular sobre el futuro con nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestro cabildo, nuestro territorio, también es política. Desde esa perspectiva, creo que el mejor modo en el cómo... A ver, y
No, perdón. Y antes de responder directamente a tu pregunta, en la medida en la que desde los territorios surjan los acuerdos que permitan que los constituyentes podamos defender algún precepto determinado o algún modo determinado o algún principio, en la constituyente va a ser aplicada la democracia participativa. Desde mi perspectiva, puedo estar equivocado. ¿Por qué lo planteo de este modo? ¿Y por qué digo que tengo margen de error? Porque cuando hablamos de la Constitución, hablamos de que antes de ella no hay nada. Como defensor de derechos humanos, para mí lo que está antes son los tratados internacionales suscritos por Chile y los principios generales de derecho internacional de derechos humanos, que es un nombre bien rimbombante, pero son los tratados internacionales de derechos humanos. Quédense con esa idea. Y como nunca antes hemos hecho el ejercicio constituyente, nunca antes hemos tenido la oportunidad constituyente, van a haber muchos aspectos en los cuales podríamos cometer errores. Comparto contigo que esto inevitablemente genera centralismo, pero ese centralismo podemos manejarlo si la sociedad organizada participa. Y por eso le ponía mucho color, y por eso les contaba que estaba muy contento de que tuviéramos hoy día los formularios en la página. Porque tiene que haber un modo, cuando uno establece una norma, inmediatamente se genera la excepción. Al tiro, de manera intrínseca. Y al buscar separar de algún modo en grandes temas el trabajo que queremos desarrollar, es justamente para eso, para descentralizar, para que personas expertas o las personas que tengan vocación respecto de algún tema determinado puedan responder o puedan proponer o puedan llevarlo a sus bases y decir: vecinas, vecinos, esto es lo que se propone desde la constituyente. Había escuchado de las asambleas populares constituyentes, pero prefiero ser honesto a equivocarme. Creo que las dos son muy buenas y si sirvo como canal, lo que puedo dejarte es el contacto @manuelconstituyente.cl. De modo que cuando ya tengan esos documentos o esos acuerdos generados en estas asambleas comunales constituyentes, cuando ya tengan los documentos elaborados o los acuerdos hechos, si puedo ser yo un canal, lo seré, sin duda. Yo soy presidenta de una junta de vecinos de Ñuñoa. Mi nombre es Isabel Sánchez. Quisiera, junto con saludarte y agradecer esta instancia, quiero hacer un poco de énfasis porque me parece fundamental que esta asamblea constituyente, que la nueva constitución, la clave es la participación. Creo que ese es el centro que le va a dar fortaleza, legitimidad y que va a hacer que todos nos sintamos realmente que se acabó por fin la dictadura, que estamos haciendo democracia. Una vez que sabemos que la estamos construyendo entre todos. Entonces, a mí me parece que es muy interesante la propuesta y ya no solamente desde las asambleas, creo que este proceso tiene que reconstruir el tejido social que destrozaron. Entonces, lo fundamental en este momento es que todas las instancias de organización, así como las asambleas que plantea el vecino, las juntas de vecinos, que son una estructura de organización que tienen que volver a tener o reconstruir el derecho de hacer política, porque hoy día tenemos restricciones en la ley. Y eso es una de los temas fundamentales que tenemos que hacer. Entonces, lo que yo creo que es clave es que se haga este doble mecanismo, digamos, que las organizaciones sociales, que las juntas de vecinos convoquen, que los constituyentes del distrito o de las temáticas que se vayan definiendo concurran a esas organizaciones, porque es muy difícil, si no están ustedes presentes, aglutinar a las personas y pedirles que vengan. Ellos tienen que creer
que la organización vecinal tiene un tremendo valor porque es quien representa o es un canal, digamos, de participación. Así que yo creo que este mecanismo es necesario, que los constituyentes, no solamente del distrito, sino que de ciertas temáticas puedan concurrir a las organizaciones y a la vez las organizaciones y las personas concurrir a la constituyente para representar sus temáticas. Eso es lo único que va a lograr que sea ampliamente participativa. Así que es un poco ahondar en la propuesta. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Esto va a parecer una cita, pero contacto@manuelconstituyente.cl. Escríbanme, la idea es que podamos conversar particularmente con relación a las actividades territoriales. Yo estoy a disposición del distrito, estoy a disposición de las 6 comunas. Voy a ir a donde me inviten. No tengo ninguna exclusión más allá de que mi horario está sujeto al trabajo del Pleno y al trabajo de las comisiones. Creo que es indispensable escucharlos, escucharlas a todas y a todos, porque de ese modo vamos a construir la mejor constitución. Por lo tanto, si tienen alguna actividad, si quieren que tomemos tecito, por ejemplo, en un día frío, yo voy encantado. Así que me avisan nomás. Yo soy parte de las personas que han acompañado a Manuel, por lo tanto tampoco vivo en las comunas del distrito, pero sí trabajo en la comuna de Santiago. Y decirles que, en primer lugar, si no han podido tener la oportunidad de seguir las distintas trabajos de las comisiones, hay varias instituciones que ya han ido a plantear el hecho de la participación ciudadana y la participación directa. Y específicamente la candidatura de Manuel, el planteamiento básico, ¿no es cierto?, era el hecho de que existiera esta participación directa. ¿Ya? Por lo tanto, ella empezó, estamos trabajando varios en buscar algunas metodologías, algunas fórmulas, ¿no es cierto?, para efectivamente que esta participación sea posible. Ayer estuvo participando con los demás constituyentes del distrito en una primera convocatoria con dirigentes sociales en la comuna de San Joaquín. Hoy día está con ustedes acá. Más tarde hay otra actividad de terreno que también reúne a vecinos de Macul. Entonces, ya se están echando a andar las iniciativas. Lo importante es que ustedes se comprometan también a hacer seguimiento, a participar y a juntar a sus vecinos, porque finalmente los que tenemos que retejer la sociedad que tenemos somos nosotros, ¿ya? Entonces, la invitación es que efectivamente participemos. Lo otro es que se va a considerar y se va a tomar en cuenta lo que ya se hizo en los cabildos, ¿ya? O sea, nosotros estamos leyendo lo que ya se desarrolló y para sistematizar, hay muchas cosas que ya están dichas y muchas de esas cosas ya están plasmadas en el proceso constituyente, como por ejemplo el hecho de la paridad, como por ejemplo la instalación de plurinacional. Y hay muchas cosas que están andando, entonces es importante que ustedes sigan participando, sigan involucrándose en el proceso, involucren a las personas, participen de las distintas asambleas, porque va a llegar algún momento en que todo eso se va a formular de tal manera que efectivamente se note cómo se han involucrado cada uno de los vecinos y las vecinas en este proceso, ¿ya? Así que era para darles la tranquilidad que estamos trabajando en eso. Pero yo solo quiero puntualizar que creo que la demanda es fijar, encontrar y formalizar un mecanismo de participación desde los territorios. ¿Sí? Creo que por su parte, el que has escuchado, estás en la misma línea. Fíjate tú, parece que hay problemas de batería con ese micrófono. Lo que tenemos en general es que esto tiene forma
que sea parte de las reglas del juego, de la constituyente durante todo el proceso que dure. ¿Sí? Eso es importante, nos da confianza. ¿Sí? Y por último, respecto a lo que dices tú de reconstruir el tejido social, efectivamente yo creo que tenemos una responsabilidad y la gente estamos en esto. ¿Sí? Y súper importante para eso que dentro de los mecanismos de participación de la constituyente exista la posibilidad, que se ha visto en muchas partes, de que sesione en los territorios. ¿Sí? Es decir, salga a la calle también la constituyente, tú lo estás haciendo, y otras constituyentes también. Ahora, lo digo como en forma más institucional, ¿sí? Con una definición de que las decisiones se van a tomar también en los territorios, porque puede haber un espacio que sea central, pero también el más fundamental es de los territorios. Eso. ¿Cuál es tu nombre? Loreto. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Creo que, si bien estamos de acuerdo, hay que tener en cuenta que es la primera vez que somos constituyentes. Eso no se nos puede olvidar. Es la primera vez que el país es constituyente. Es la primera vez que yo me meto a un cargo de representación popular. Podría equivocarme. Solo les pido que esa hambre de participación, esa sed de participación, la plasmen en un documento y que nos hagan llegar ese documento para efectos de poder canalizarlo con quien corresponda y que en definitiva no quede solo en una bonita palabra, sino que quede plasmado en el texto que le vamos a proponer al país. Con eso yo me conformo. Ya, repito, Miguel Caro, miembro de la Mesa Barrial Lo Plaza, acá en Ñuñoa Sur. Primero felicitar, agradecer este tipo de instancias, son fundamentales para que el proceso constituyente sea legítimo. Y bueno, por nuestra parte hemos estado trabajando hace mucho tiempo en esto también, tratando de elaborar propuestas, tenemos un documento, lo vamos a compartir con otras organizaciones para ir como haciendo converger nuestras ideas. Tengo dos preguntas, haciendo el ejercicio hipotético y adelantándose un poco en el tiempo. Si es que no se logra en aquellos temas que son fundamentales, por lo menos para quienes tenemos una postura antineoliberal, si no se logran los 2/3, a pesar del proceso deliberativo, vinculante, las comunidades, pero adentro de la convención, no se logran los 2/3 al final del proceso, incluyendo los 3 meses adicionales, porque podría no lograrse. Sabemos que hay sectores que van a levantar la manita y se van a oponer a todo. Entonces, ¿se tiene pensado cómo resolver eso? ¿Cómo salir de ese atolladero? Porque es complejo, porque podría eternizarse o simplemente quedar con una constitución mínima, que es nuevamente devolver a la clase política que resuelva el problema cuando en realidad lo queremos resolver vía soberanía popular. Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta, como soy profesor, para mí es inevitable hacerla. ¿Cuánta conciencia crees tú que tienen los constituyentes que están en una postura más antineoliberal acerca de la importancia del tema educativo en el debate constituyente? Porque no lo he visto y porque América Latina ha pagado muy caro impulsar procesos políticos de transformación sin transformación de la educación. Si esa educación no cambia, difícilmente las modificaciones que hagan vayan a ser sostenibles en el tiempo, porque requerimos de una nueva ciudadanía, una ciudadanía crítica, y esa se tiene que formar en la escuela, entre otros espacios. Si hay conciencia sobre la urgencia del cambio educativo en Chile a propósito de los nuevos principios constitucionales que tienen que establecerse. Partamos por contar otro secreto. Yo soy uno de los que va a pelear la ilegitimidad de los 2/3 en la Convención Constitucional de Chile. Los 2/3 son una norma impuesta. Los 2/3 son una norma impuesta a un órgano soberano por una constitución espuria, por una constitución ilegítima, por una constitución que fue impuesta por la fuerza, a la mala. Yo me rebelo frente a esa norma, o frente a esa parte por lo menos, porque ejerzo mi derecho a la autodeterminación
y mi derecho a que se respete el principio democrático. Y el principio democrático, desde la perspectiva de la necesidad de encontrar mayoría, desde la necesidad de que se respete la mayoría, la lógica nos dice que la mayoría es la mitad más uno. Una mayoría absoluta. Y eso es algo que tiene que decidir la convención, la constituyente, los y las constituyentes en votación. No un acuerdo por la paz, no los políticos que queremos erradicar con sus costumbres horrorosas, que roban, que delinquen y pasan piola. Los constituyentes, los y las constituyentes tenemos que tomar esa decisión. Y yo por lo menos me comprometí y me voy a comprometer a dar la pelea hasta donde pueda para que los 2/3 se eliminen y la Constitución sea escrita de acuerdo a lo que los constituyentes dicen, no de acuerdo a lo que una norma, pasando por alto lo que decía el pueblo afuera, quiera proponer. Y somos varios. En eso por lo menos me quedo tranquilo con que somos varios. Y con respecto a la conciencia antineoliberal sobre lo educativo, todavía no hemos entrado al tema de educación. Si bien hay varios constituyentes temáticos, habemos varios constituyentes temáticos, la educación para todos es algo fundamental. Gobernar es educar, se escuchaba en los años 50 con el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda. Yo suscribo esa tesis, suscribo esa propuesta. Y también, aquí tengo margen de error con lo que voy a decir, porque es una opinión estrictamente personal y es a partir de lo que he visto en este mes. Creo que hay conciencia anticapitalista y antineoliberal. Y creo que esa conciencia no sé cuál de los dos términos sea el más correcto, el anticapitalista o el antineoliberal. ¿El antineoliberal? Entonces, ya. Creo que esa conciencia que existe hoy día va encaminada hacia tener un Estado protector, un Estado benefactor. No sé si siguiendo un modelo determinado, no sé si diciendo, no, vamos a hacerlo como lo hacen allá o como lo hacen acá, no estoy en esa posición. Sí busco que el Estado sea un Estado que sea el triple del tamaño del Estado que tenemos hoy día. Y ojalá que uno de esos tercios sea lo dedicado a la educación. Porque el único modo en el cómo vamos a lograr el desarrollo sostenible y sustentable que buscamos, primero es dejando de hablar de crecimiento, que me parece patético, y segundo, enfocando los esfuerzos del Estado, de los impuestos que pagamos y del cumplimiento de las obligaciones que tenemos, hacia lograr que la educación sea el pilar uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Esa es mi opinión, por lo menos. Los distintos medios de comunicación, el trabajo que están realizando los convencionales. Se destaca mucho los escándalos, las peleas internas, y no obstante, los vecinos que mayor participación tienen en términos territoriales pueden darse cuenta, digamos, del vasto trabajo que se está realizando. Pero no obstante eso, la preocupación es cómo de alguna manera se están elaborando estrategias de parte, digamos, de los distintos constituyentes de ir dando a conocer el trabajo diario de cada una de las comisiones y sabiendo aún que precisamente una vez que esto esté finalizado va a ir nuevamente una votación. Por lo tanto, mantener a los vecinos, a los territorios y a las distintas organizaciones informadas es vital. No basta solamente, digamos, el trabajo que está haciendo el constituyente convencional, que es muy importante, pero que sí se requiere una mayor masividad y empezar a copar las distintas medios de comunicación en términos de este trabajo y no generar esa impresión que queda mayoritariamente a la gente que no participa tanto de que en la convención solamente hay una pelea de gatos, que es lo que la derecha quiere instalar. Esa es nuestra pregunta. ¿De qué forma, mediante algún reglamento, se puede presionar, por ejemplo, a Televisión Nacional de Chile que dé un espacio específico
diariamente o una vez a la semana para que las constituyentes y las y los constituyentes puedan estar informando sobre el trabajo que se está realizando y que se tomen de alguna forma, se corra el cerco y se tome en Televisión Nacional, que es el órgano, digamos, que debiera ser, que llega a todo Chile, aparte de los medios alternativos, por supuesto que son muy válidos, pero ¿de qué forma se pueden tomar un espacio en Televisión Nacional de Chile, por ejemplo? ¿Cuáles son sus nombres, chiquillas? Mireya. Heidi y Mireya. Muchas gracias por sus preguntas, chiquillas. Despedirnos de la transmisión de Fortín Mapocho porque se le está acabando la pila al teléfono que está transmitiendo, así que muchísimas gracias. Perdón, acá. Muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado en esta actividad. Son lo máximo. Acá estamos en el tuyo. Y acá estamos en el mío. Así que invita a que se pasen para acá. Así que pásense al canal Manuel Constituyente, que ahí pueden encontrar, y ahí aprovecho de unirlo con la respuesta de darle la respuesta a Heidi. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? A través de nuestros canales en las redes sociales. A mí me pueden encontrar como Manuel Constituyente, en todas partes. Tenemos página web que pronto va a ser modificada porque todavía está la página de campaña. Estamos trabajando para eso. Y en las redes, Manuel Constituyente, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Por lo tanto, si me preguntas a mí, por ahí pueden tener un modo en el cómo diariamente voy contando lo que estamos o lo que estoy haciendo. ¿Cómo contamos lo que estamos haciendo a nivel institucional? ¿Cómo cuenta la Constituyente lo que está haciendo? Hay un sitio que se llama convención.tv corta. Y ahí ustedes pueden encontrar las distintas salas. Hay distintos canales por donde se están transmitiendo las sesiones del Pleno, de las comisiones o de las subcomisiones. Es tan precario, les voy a contar un detalle, fome, pero tienen que saberlo porque la convención está hecha por personas iguales a quienes estamos aquí. Es tan precario el modo en el cómo la Secretaría General de la Presidencia ha gestionado el trabajo que tenemos que hacer, que solo habían 6 cuentas de Zoom compradas para poder lograrlo. Y en la medida, o sea, para poder desarrollar el trabajo con las personas que estuvieran de manera telemática. Y hemos ido creando canales en YouTube para que cada comisión o cada sesión tenga su transmisión. Pero todas están en la página convención.tv corta. ¿Ya? Para que sepan. Y sobre lo que dice Mireya, ¿cómo presionamos a TVN? Estamos trabajando para usted. Esta semana la mesa se reunió con los directivos de Televisión Nacional y con la gente de Archie para que comiencen a generarse programas relativos a la difusión del trabajo constituyente, a la difusión de las temáticas que los constituyentes buscamos proponerle a la ciudadanía y el modo en el cómo la ciudadanía pueda participar. Por lo tanto, ahí hay que estar atentos, no es algo que tenga que ver estrictamente conmigo. Respondí la pregunta, ¿cierto? Ya. Sube. ¿Qué más preguntas tienen, chiquillos? Chiquillas. Ah, sí. Sí, es súper importante que generen interacción en las redes sociales, que le den me gusta, que compartan, que de repente si ven a alguien diciendo que el constituyente se está robando toda la plata, le digan, oye, al constituyente apenas le alcanza la plata. Pero es más importante aún que estén pendientes de que si hay algo que no les gusta, podamos mantenerlo, o sea, puedan comentarlo también. Si esto no es solo para aplaudirnos ni para felicitarnos, esto es para que hagamos un trabajo en serio, un trabajo real, un trabajo incómodo. Tiene que ser difícil y tiene que ser incómodo porque si no, no estamos avanzando lo suficiente en el marco del respeto. Yo lo único que les pido es que sea en el marco del respeto. Les repito que mi nombre es Mireya, que soy la otra Mireya y soy concejala de Ñuñoa. Mi preocupación desde hace mucho tiempo tiene que ver con la experiencia que hemos vivido en Ñuñoa
y que vivimos en todas partes, digamos, con respecto a la Constitución del 80, que ha permitido, digamos, la división de las organizaciones. Ha puesto el acento, digamos, en una supuesta multivoces, digamos, que se expresan por todos lados, pero ha prohibido prácticamente el que se pueda negociar por ramas, por ejemplo, los sindicatos, y ha permitido el paralelismo de las organizaciones, el paralelismo de los sindicatos, etcétera. Lo que significa, digamos, que nos cuesta mucho unirnos. Y yo creo que este punto ha sido muy olvidado hasta ahora, digamos, por los medios, por las opiniones, etcétera. Y es una herramienta de poder para nosotros. Porque sin esto vamos a vivir divididos. Y esto tiene que ver también con la cultura neoliberal. Cada uno para su santo. Y hay que también en la nueva Constitución, me preocupa el que existan estas posibilidades de que no se prohíba el unirse, el que la unidad sea un más para que podamos negociar, para que tengamos poder, los trabajadores, los vecinos, los que queremos expresar nuestros intereses también en el juego democrático. Entonces, me preocupa, digamos, que esto se olvide en la Constitución, en la nueva Constitución. Muchas gracias, Mireya. Estoy de acuerdo contigo también. Creo que la unión hace la fuerza. Y en ese sentido, no solo creo que la unión va a permitirnos llegar a grandes acuerdos, sino que también va a permitirnos ordenar el gallinero que tenemos hoy día. No sé, para quienes sean profesores o profesoras recordarán el SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Recordaremos los abogados y abogadas a aquel colegio de abogados en el que abogado que se portaba mal le quitaban la licencia. Le quitaban la licencia por un periodo determinado de tiempo. Creo que todos debemos someternos a un control, a alguna fiscalización derivada de un órgano colegiado, de modo que pueda funcionar en lo bueno, en cuanto a lograr seguir conquistando en lo social y en lo restrictivo para ir corrigiendo conductas antisociales o conductas contrarias a este enfoque de Estado colaborativo que nos queremos permitir como oportunidad, o que propongo que nos permitamos como oportunidad, sin prohibir, sin basarnos en una lógica prohibitiva. Creo que la lógica prohibitiva de la Constitución actual nos trajo al momento en el que estamos y nos llevó a las crisis que estamos viviendo, sino que desde una nueva lógica, que sea la de regular libertades, que sea la de permitirnos la oportunidad de que nuestras libertades sean plenamente ejercidas en respeto del otro y de la otra persona, pero al mismo tiempo que nos permitan como país, como pueblos de Chile, el avanzar hacia este desarrollo sostenible y sustentable del que hemos hablado hace rato. O sea, del que hemos hablado durante toda esta jornada. ¿Me explico? Primero, agradecerle a todos los que han venido hoy a expresarse. Creo que es maravilloso que estemos aquí. Estoy súper emocionada por eso. Ayer tuve la oportunidad de compartir con un grupo en espacios de Twitter, donde se puso un tema súper importante en el asunto de derechos humanos, que es el que a ti más te convoca. No es el único, pero es el que más te convoca. Para poder acceder a los derechos humanos, nosotros tenemos que asegurarnos de que se imparta justicia, ¿cierto? Entonces, en este proceso constituyente, ¿cómo pretenden cambiar el sistema judicial, tanto hablando de leyes como de la forma en que se eligen ciertos cargos judiciales que hoy en día están afectando temas tan serios como los derechos humanos desde el 28, ¿cierto? Porque resulta que hay mujeres que, por ejemplo, han sido desnudadas en recintos policiales y los fallos han salido adversos
indescriptiblemente cuando estamos incluso asociados a algunos tratados internacionales que impiden estas prácticas. ¿Cómo la constituyente y el pueblo va a poder cambiar este sistema y si va a tener participación en ello? Qué buena pregunta, Jenny, me pusiste en un problema. ¿Cómo va a participar el pueblo con las propuestas que genere? Partamos de esa base. ¿Cuándo se van a acabar las violaciones de derechos humanos? Cuando en definitiva logremos cultivar una cultura de la paz. Cuando nos demos cuenta de que tener una policía militarizada, esta es una opinión personal, cuando nos demos cuenta de que una policía militarizada no es necesaria en un país como Chile. Porque un cuerpo obediente y no deliberante es un cuerpo militar. No necesariamente un cuerpo policial, no un organismo que asegure el control del orden público como lo ha o pretende hacerlo Carabineros de Chile. Yo creo que Carabineros de Chile debe ser disuelto. Creo que Carabineros de Chile debe convertirse en una policía ciudadana, donde el mérito sea lo que a uno le permita surgir en su carrera funcionaria y no la cantidad de dinero o si acaso fuiste a la escuela de oficiales o a la escuela de carabineros. Creo que tener una policía ciudadana que ejecute su estrategia basada en el respeto a la persona nos va a permitir que no se cometan abusos como los que hemos vivido, como aquellos de los cuales hemos sido víctimas y como aquellos que esperamos que nunca más vuelvan a pasar. Para muestra basta un botón. El 15 de julio fui acompañando a las familiares de los presos y presas de la revuelta a una actividad que se hizo afuera de la catedral y Carabineros justificó mi detención. Bueno, para quienes lo sepan, fui detenido. Hubo un poco de forcejeo ahí. Carabineros justificó mi detención en que estaba cometiendo de manera flagrante el delito de desórdenes por el hecho de haber saltado una valla papal que estaba en el suelo y que no me había identificado como constituyente sino hasta cuando estaba en la comisaría, siendo que están los videos todavía en las redes, porque por suerte ese día andaba con una de las chiquillas de mi equipa, con Úrsula, que grabó desde mi cuenta todo lo que estaba pasando. Y no solo nosotros, Alejandra Pérez y yo, sino que todos los que estábamos ahí les gritábamos quiénes éramos, para efectos de que entendieran que el modo en el cómo estaban actuando no debía ser el modo en el cómo deberían actuar. Porque Carabineros pone sus propias normas y no las cumple. Y eso ocurrió ese día. Tengo la suerte de que solo fue un mal rato. Hay muchachas y muchachos que están privados de libertad, algunos desde noviembre del 2019. A quienes por supuesto saludo y honro y les deseo que tengan mucha fuerza y mucho coraje. Pero creo que ese tipo de malas conductas, de malas prácticas, de conductas vulneratorias de los derechos de las personas, incluso contrarias a la Constitución actual, van a dejar de ocurrir cuando una institución, la primera institución que ejerce policía en Chile, ojo, porque muchas personas, me ha tocado escuchar mucho que hay que defender a los carabineros porque son los que nos protegen y nos cuidan y perfecto. Creo que hay muchos carabineros que lo hacen. Pero la institución ha sido usada por el gobierno de turno como tonta útil, para que haga lo que el gobierno no puede hacer. Y eso a mí me lleva a considerar la posibilidad de creerla ilegítima. Y siendo ilegítima, debe terminarse con ella, para pasar a un segundo ensayo, a un segundo ejercicio de policía que sea ciudadano, que respete los derechos humanos y que el surgimiento de esta institución sea a partir del mérito, del buen trabajo y no
de cuánta plata tiene o a qué escuela fuiste. Y con esto quisiera dejarle la siguiente reflexión. A todos nos ha pasado, todos en algún momento, en algún caso, de alguna forma hemos sido víctimas de violencia policial, de violencia de género, en la que el Estado no ha hecho nada, de violencia patriarcal, las mujeres, las niñas, de violencia sexual, no solo las mujeres, sino que también las disidencias sexogenéricas. Y la cultura de la violencia en la que vivimos a causa del modelo político, económico y social que tenemos. O eso es lo que propongo. O es lo que sostengo. Para proponerles que pensemos una nueva forma de vida. Un modelo de buen vivir. Un modelo en el que el Estado esté al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Un Estado cuya policía nos proteja, se dedique a servir a la ciudadanía y no a atacarla. Un Estado en el que podamos ir y decir que nos molesta algo y que no recibamos un guanaco de vuelta. No recibamos quemaduras por el guanaco o no perdamos los ojos. O no perdamos la vida. Pero también un Estado que respete los derechos laborales. Un Estado que no tenga trabajadores de primera, de segunda y de tercera clase como ocurre hoy día. Hay varias otras más clases y hay mucha precarización. Un Estado que respeta a los primeros pueblos y naciones originarias y nos haga entender de que somos un pueblo multicultural, plurinacional, no solo lo que nos dijeron que éramos. Va a ser difícil, pero ya empezamos. Ahora solo nos toca hacernos responsables y darle para adelante. Porque para atrás ni para agarrar vuelo. Muchas gracias. Espero que esta sea la primera convocatoria a la cual acuden y que tengamos muchas más en el curso del trabajo de la constituyente. Muchas gracias y por favor no se olviden de inscribirse. ¿Todos vacunados ya? Estamos todos vacunados. Por el gobierno. Mira, nos tiene todos vacunados ya. Pati. Te esperamos, Pati. Pati. Ya. Una foto alegre, una foto alegre. Asamblea Constituyente.